Bienvenidos a mi canal. Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Sol y Marte aspectados en la carta natal. Del libro de Sue Tompkins. Los contactos muy marcados entre estos dos planetas normalmente suelen proporcionar una fuerte personalidad. Los individuos con este aspecto acostumbran a ser bastante individualistas y tienen mucha más tendencia a convertirse en líderes que en seguidores, así como en participantes más que en simples espectadores. El tipo Sol-Marte, a menos que existan otros factores en el tema, posee un montón de energía, siempre tiene que estar haciendo algo y odia tener que sentarse a esperar los acontecimientos. Con este concepto de la vida, no es de extrañar que los acontecimientos se precipiten hacia ellos. Las personas con este tipo de contactos tienden a concentrarse en sus objetivos, saben lo que quieren y conocen el camino más corto para conseguirlo, y, cuando Sol-Marte desea algo, normalmente lo quiere ya. En algunas ocasiones, este puede ser uno de los factores en las cartas astrales de aquellos que se dedican a actividades criminales, y, sobre todo, de aquellos que acaban siendo detenidos, ya que tomar las cosas por la fuerza les resulta la forma más fácil de conseguir sus objetivos. Por regla general, suele existir una gran ambición y un enorme espíritu de combatividad, y al igual que Aries, un desesperado deseo por llegar, no importa dónde, pero siempre el primero. Las personas con esta combinación siempre están haciendo algo, se sienten muy orgullosas de su valor, de su osadía y de su capacidad de realización. Sin embargo, a no ser que Saturno o el elemento fijo sean prominentes en el tema, las personas con este tipo de contactos jamás podrán llegar a realizar tantas cosas como desearían, ya que tienden a mostrarse excesivamente impetuosas e impulsivas y tan dispuestas a enfrentarse a todo que corren el riesgo de cometer muchos errores. Sin embargo, por regla general, la impetuosidad de Sol-Marte siempre acostumbra a verse suavizada por otros factores del tema, así como por el tiempo, la edad y la experiencia. En cualquier caso, con los aspectos Sol-Marte, siempre suelen existir grandes deseos de luchar, sobre todo en el caso de los aspectos inarmónicos, combinados con una enorme capacidad de liderazgo. Se trata de personas que solo viven para ganar y volver a ganar una y otra vez, y, una vez han ganado la batalla, en lugar de detenerse, buscarán nuevos campos que conquistar. El sujeto con la combinación Sol-Marte no duda en defender aquello que desea o aquello que considera como suyo y, debido a su inherente capacidad de lucha, una de las mejores formas de utilizar este aspecto podría ser luchar en nombre de otras personas mucho menos capacitadas que él para hacerlo. Esta combinación no suele favorecer demasiado el equilibrio, ni la calma o la ecuanimidad. Siempre dispuestas a entrar en acción, las personas con este aspecto no son muy dadas a solucionar los problemas de una forma pacífica o amistosa, a no ser que Venus o Libra ocupen una posición prominente dentro del tema. Esta combinación resulta sumamente útil para aquellos que trabajan como capataces, así como para quienes deben encargarse de hacer que las cosas funcionen. Normalmente, el individuo Sol-Marte es muy honesto con sus propios intereses, pero, a menudo, la línea que separa sus propios intereses de una total indiferencia hacia las necesidades de los demás suele ser muy fina, casi imperceptible, lo cual suele ser la manifestación más negativa de esta combinación. Difícilmente podríamos llegar a asociar esta combinación con un temperamento insulso. Realmente, aquellos con fuertes contactos entre estos dos planetas tienden a dominar las dificultades más que otras personas. También corren el riesgo de pensar que cualquier otra persona está igual de capacitada que ellos y que actúa movida por sus mismos intereses. Básicamente, los aspectos entre el Sol y Marte, al igual que los aspectos entre la Luna y Marte, hacen que el sujeto dé lo mejor de sí cuando persigue una causa, ya que, para él, esta es como un vehículo legítimo a través del cual poder expresar su valor, y le hace acudir a donde quiera que su olfato o su rapidez de decisión puedan ser utilizados. Esta es la combinación de todos aquellos que luchan por algo. Aunque, en el peor de los casos, si no hay un canal hacia el que dirigir su excesivo fervor, el sujeto podría terminar estropeándolo todo por culpa de alguna pelea. Al igual que las personas con aspectos entre el ascendente y Marte, las personas con algún aspecto entre el Sol y Marte a menudo pueden ser encontradas trabajando encima de los andamios o de los postes de alumbrado, así como en otras situaciones igualmente peligrosas o violentas. También, como en el caso de los aspectos entre el ascendente y Marte, el individuo siempre estará marcado por algún golpe, corte o morado, sobre todo por la parte de la cabeza. Puede ser una buena combinación para un soldado o para cualquiera que desee luchar por una causa. Quizá Robin Hood tuviese algún aspecto entre el Sol y Marte, al igual que muchas de las personas que luchan contra las injusticias. También resulta una combinación ideal para cualquier tipo de deporte, y en especial para los deportes de competición.
tenis, boxeo, squash, etc., es decir, para aquellos deportes que no solo le brindan la oportunidad al individuo de poder competir con los demás, sino también de superarse a sí mismo. En algunas ocasiones, aquellas personas con un Marte muy aspectado en su tema, y ello incluye los aspectos entre el Sol y Marte, también pueden ser halladas en situaciones en las que no tengan que competir directamente, pero, incluso así, nos daremos cuenta de que el sujeto es realmente competitivo. Y si elige no participar de una forma activa es porque la posibilidad de quedar en un segundo lugar le resultaría muy difícil de asumir. Podríamos decir que el individuo con algún aspecto entre el Sol y Marte siempre parece estar luchando consigo mismo, así como contra la figura paterna, tanto contra esa figura en sí misma como contra todo cuanto ésta pueda llegar a representar. Esta especie de odio hacia el padre puede empujar al sujeto a cometer todo tipo de proezas excepcionales. Con frecuencia, el individuo también suele llevar una lucha de por vida contra la especie masculina, aunque, al mismo tiempo, también acostumbra a sentirse profundamente identificado con ella. A veces, el padre puede ser un tipo beligerante, capaz de estropearlo todo por una pelea y, quizás, el niño haya crecido teniendo que defenderse a sí mismo, e incluso a su propia familia, de este. A menudo, el padre también puede ser una persona con una potente y desenfrenada sexualidad, y esto es lo que el niño considera particularmente amenazador, aunque no sepa muy bien cómo llamar a lo que está experimentando. Asimismo, en algunas ocasiones pudo haber existido una gran competitividad entre padre e hijo y, en otras, la figura paterna pudo haber personificado las cualidades de Marte, trabajando en alguna de las ocupaciones marcianas, con herramientas, con metales, como soldado, cirujano o carnicero, etc., es decir, en todas aquellas actividades en las que, con frecuencia, el hombre se mancha las manos de sangre, y es a través de estas ocupaciones como los individuos Sol-Marte son capaces de utilizar esta combinación. Con frecuencia, debió de haber momentos en la vida del padre en los que la cuestión del valor le fuera planteada, como, por ejemplo, en el caso de que tuviese que ir a la guerra. Pero también puede ocurrir que, de una u otra forma, la persona con algún aspecto entre el Sol y Marte pueda ser encontrada luchando en lugar de su padre. Por ejemplo, conocidos casos en los que la persona con un Sol conjunto a Marte, en lugar de tener unos padres luchadores, estos se hicieron objetores de conciencia durante la guerra. En uno de los casos, el padre permaneció en casa cuidando de la granja y matando a sus propios cerdos. Seguía mostrando un comportamiento Sol-Marte, puesto que se obstinaba en defender lo que él consideraba correcto y luchaba contra el sistema. En algunas comunidades, como en esa, por ejemplo, elegir no ir al frente requería tanto o incluso más valor que ir. Sin embargo, las repercusiones de su elección recayeron en su hija, es decir, la niña con el Sol conjunto a Marte, que a menudo tuvo que pelearse en el colegio, ya que tanto ella como su padre eran acusados de cobardes por algunos de los habitantes del pueblo y, sobre todo, por sus propios compañeros de clase. Llamar cobarde a una persona con algún aspecto entre el Sol y Marte es lo mismo que enseñarle algo rojo a un toro. Puede acabar en sangre. Aquellos con el aspecto de cuadratura a menudo se muestran algo inseguros en cuanto a su propio valor y tienen miedo de ser realmente unos cobardes o de ser considerados como tales, y, por ello, con frecuencia tienden a involucrarse en situaciones en las que deban mostrarse intrépidos y atrevidos simplemente para demostrar, aunque a menudo de forma inconsciente, su valor a los demás. Aquellos con un solo puesto a Marte quizás sean incluso más propensos a meterse en líos, especialmente durante la juventud y cuando se sienten motivados por personas más peleonas y agresivas que ellos mismos. Aquellos con una conjunción entre estos dos planetas simplemente se identifican con las características marcianas del valor, de la osadía, del empeño, etc., pero a menudo se muestran algo ciegos en cuanto a sus propias afirmaciones. La palabra clave para la combinación Sol-Marte muy bien pudiera ser valor, y, mientras que normalmente solemos asociar esta palabra con la valentía, la audacia y el coraje, literalmente aquella significa poner el corazón en. Curiosamente, muchos astrólogos, incluyendo a Carter y Ebertin, han establecido una conexión entre los aspectos inarmónicos del Sol y Marte y los posibles ataques al corazón. Pero, antes de que el lector empiece a preocuparse con esta combinación, debemos señalar que, en potencia, todos los aspectos del Sol pueden llegar a producir algún trastorno cardíaco. Sol-Venus, un corazón graso y perezoso; Sol-Júpiter, un corazón dilatado; Sol-Saturno o Sol-Urano, bloqueo en el corazón o problemas con los latidos, etc. Millones de personas con algún contacto entre estos planetas, incluyendo los del Sol-Marte, no tienen ningún problema de este tipo. Sin embargo, por tránsito o por progresión, más que por aspecto natal, he encontrado esta correlación,
sobre todo en el caso de la oposición, de una gran validez. Resulta muy fácil justificar esta conexión, ya que podemos asociar los aspectos entre el Sol y Marte con el estrés, es decir, convivir la vida de una forma agitada, sin detenernos ni por un solo instante hasta que nos vemos obligados a hacerlo, por lo que el corazón, al igual que el resto del cuerpo o de la mente, llega a sentirse cansado e incluso saturado. Las personas con esta combinación se entregan en plenitud en todo lo que hacen y necesitan encontrar un pequeño espacio en sus vidas en el que las cosas sigan su curso en lugar de tener que forzarlas, es decir, un espacio en el que ser pueda valorarse tanto como el hacer. Sin embargo, y como contrapartida, las personas con algún aspecto entre el Sol y Marte son mucho más propensas a tener problemas de salud cuando no disponen de ningún proyecto al que poder dedicarse en cuerpo y alma. Sin un vehículo adecuado para sus talentos, las personas con alguna combinación entre estos dos planetas se vuelven muy agresivas y tienden a frustrarse tanto consigo mismas como con la vida en general, lo cual puede llegar a agotarlas físicamente, sobre todo una vez adultas. Por descontado, estos sentimientos no tienen por qué ser interpretados negativamente, ya que es posible que sea precisamente esta agresividad la que estimule a los tipos Sol-Marte a lanzarse a la acción y a arreglar las situaciones que les resulten conflictivas. Un ejemplo de la conjunción Sol-Marte puede encontrarse en la carta astral de la duquesa de York. Para alguien de su posición social, parece poseer un exceso de audacia. Se trata de una mujer de gran personalidad que no se adapta en absoluto a la imagen de lo que una princesa debería ser. Pero, a pesar de no renunciar a su propia personalidad y demostrarse tal como es, de todos modos sigue siendo muy popular e incluso posee otra de las características típicas de esta conjunción, el cabello pelirrojo. Puesto que tanto el Sol como Marte son significadores de las figuras masculinas internas, es de esperar que las mujeres con esta combinación, además de sabérselas componer por sí mismas, sean muy propensas a sentirse atraídas por los hombres, especialmente por aquellos que manifiestan un tipo de comportamiento marciano como, por ejemplo, alguien perteneciente a las Fuerzas Armadas, los pioneros, o bien, aquellas personas que luchan por sus deseos y no les importa arriesgarse para conseguirlos. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.